En la semana antepasada y la anterior a la antepasada estábamos hablando de cómo era una intención de Satanás de que nosotros no creyéramos en Jesús, o si creíamos en Jesús que fuera pues de una forma como un gran pensador, como un revolucionario, como un gran filósofo, como un gran maestro. O sea, cualquier cosa, un gran líder, una persona que está en favor de los pobres, un sociólogo, todo lo que tú quieras, así está bien para el enemigo. Pero el día de hoy vamos a ver realmente lo que quiere el Señor que nosotros sepamos. Creo que es base importantísima para todos nosotros. El apóstol Juan, que anduvo con el Señor Jesús, cuando él escribe el Evangelio según San Juan, lo primero que hace es dejar un fundamento firme. Y digo que esto es importante porque a veces nosotros escuchamos predicaciones de ya más adelante, el Señor convirtiendo el agua en vino, el Señor sanando a un ciego, el Señor sanando a un leproso, a un cojo, lo que sea. Pero Juan quería dejar la base bien firme para que nosotros no hubiera incertidumbre, no hubiera duda. Cuando nosotros de repente podemos tener, vamos a decir, el problema cuando hay una incertidumbre por no entender alguna cosa, no es que uno no quiera tener pasión por algo, pero no entiende qué es exactamente, cómo funciona todo esto. Y nosotros podemos ver en la palabra del Señor que a veces nosotros nos falta pasión. O sea, yo creo que cuando uno entiende y conoce, a medida que conoce uno más al Señor, uno se apasiona más por Él. Y de repente hay personas que dicen, yo veo a aquella persona bien apasionada, ama a Dios, y yo quisiera también, pero no sé, algo pasa, algo me falta. ¿Cuántos dicen, yo quiero estar más apasionado por el Señor? Amén. Y de repente uno puede decir, bueno, yo no soy una persona que está fría espiritualmente, pero tampoco soy una persona que está ardiendo en mi comunión con Dios. Estoy ni tan frío ni tan caliente y no quisiera, estoy tibio porque ahí está una situación difícil, ¿no? Y entonces nosotros lo que queremos ver es qué es lo que dice y qué nos da firmeza y nos quita la incertidumbre. Y vamos al primer capítulo del Evangelio según San Juan. Cuando nosotros empezamos a ver, imagínense, Juan no va a hablar todavía de todo lo impresionante de los milagros del Señor Jesús. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, el Evangelio realmente es uno, pero escrito por, vamos a llamarlo así, por 4 reporteros diferentes, ¿ok? Digamos que hubo un evento y los reporteros del periódico X pues reporta algo que cree que es importante para su público. El reportero del Y, pues lo que cree. Y algunos en el Evangelio es el mismo tema, pero uno habla de la humanidad de Jesús, de lo milagroso de Jesús o de la divinidad de Jesús. O sea, diferentes cosas. Bueno, Juan ve la importancia de tener una base firme. Todos digan base firme. Y empieza a escribir algo que yo quiero que nosotros al oírlo nos demos cuenta que entramos en lo sobrenatural, entramos en lo eterno, entramos en lo divino, entramos no en algo espectacular humano, la sanidad que es muy importante o la liberación de un endemoniado, pero entramos, bueno, ahí también hay porque es cuestión del mundo espiritual, pero entramos a algo espiritual y vamos a ver de la palabra de Dios un fundamento para que nosotros estemos bien firmes en nuestro entendimiento del Señor de señores. Y empieza el apóstol escribiendo y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así empieza, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí obviamente hay 2 palabras que queremos ver. La primera es principio y diríamos, ¿de qué principio está hablando? ¿El principio de la semana? ¿El principio de toda esta historia?
¿de qué principio estamos hablando? Cuando vemos el contexto, nos vamos a dar cuenta que se refiere al mismo principio que habla en Génesis 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces aquí está hablando del principio de la creación que Dios arregló para nosotros. En ese principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que el verbo, y ahorita vamos a decir que nosotros no sabemos nada, pero dice el verbo ya estaba en el principio ya estaba el verbo. Ok, bueno, todavía no sé quién es el verbo, pero dice que el verbo ya estaba en el principio. Al rato vamos a ir viendo poco a poco quién es el verbo y vamos a concluir. Pero cuando nosotros hablamos de el verbo, en griego el logos, dice en el principio era el verbo, en inglés dice the word, la palabra, en el principio estaba la palabra. Si estamos hablando del principio de Génesis, ¿a cuál palabra se refiere? ¿Ok? Pues la Biblia dice que todo lo que Dios creó, lo creó diciendo. Lo creó diciendo, dijo Dios, haya la luz, y la luz se hizo. Es como si la declaración de la palabra de Dios, sale la voz, sale la palabra de Dios y dice sol y se hace un sol. ¿Ok? No es que el sol andaba por allá y el sol de repente llegó, no, es como que en la misma palabra Dios la dice, así me lo imagino yo, no podría decir de otra manera, pero dice Dios sol y se hace sol, dice Dios orden y se hace orden, dice Dios separación de las aguas de arriba de las de abajo y se separan, separación de las aguas y la tierra y se separa. O sea, Dios habla una palabra que es el mismo, bueno, dice una palabra, pero es una palabra que crea. ¿Ok? Entonces, primero que todo, aquí dice que esta palabra, porque dice la Escritura, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, la palabra misma era Dios operando. ¿Ok? La palabra que salía de Dios era Dios mismo operando y creando algo, porque todo fue creado por Dios. Entonces, podríamos decir que hasta ahí ya sabemos que el verbo que estamos hablando aquí, o la palabra que estamos hablando aquí, el principio que hablamos aquí es aquello que nos habla en Génesis 1, el principio de la creación y la palabra creativa de Dios. Y dice que la palabra creativa de Dios es Dios mismo creando, Dios mismo operando, ¿ok? Es como decir, esta mano es la mano de Joel, pero es Joel también, ¿verdad? O sea, es mi palabra, pero soy yo mismo, es mi corazón, soy yo mismo. Entonces la primera cosa que vemos es ¿quién es? Bueno, pues por lo pronto vemos que la palabra, este verbo, este logos es Dios, ¿ok? Y vamos adelantito y dice, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, pues vamos viendo que siendo Dios, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Bueno, por lo pronto podemos ver que no dice por ello la palabra, sino habla de Él, de una persona, ¿ok? Por Él fueron hechas, todas las cosas por Él. ¿Por qué? Porque la palabra es Dios y todas las cosas fueron hechas por Dios. Todas las cosas, Él es Dios que hace todas las cosas. Segunda cosa que vemos, Dios hace todas las cosas. Vamos a ir definiendo un poco más. Número 3. En el versículo 4 y 5, después de haber visto quién es y qué hace, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. O sea, en Él es el contenedor de algo. ¿Qué es lo que tiene este contenedor? Vida. Vida. Y esta vida es luz de las personas, luz de la humanidad. En Él está la vida. Entonces ya tenemos tres cosas. Cuando habla de verbo, está hablando de Dios. Cuando habla de verbo, dice que hace todas las cosas y contiene la vida, el verbo. Vamos a ver un poco más detalle. Entonces, Juan no está hablando de algo para llamar, vamos a decir, las emociones. Mira, el Señor te puede sanar.
Mira, el Señor te puede liberar. Mira, no. Primero te voy a dar una base bien firme para que tú sepas. Seguimos viendo, después de haber visto que lo que contiene es la vida y esta vida es la luz de los hombres. En el versículo 6 y 7 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, este hombre de Dios, este hombre enviado de Dios que se llamaba Juan, no es este Juan que escribió el libro, sino Juan el Bautista, ¿ok? Es otro Juan. Ese otro Juan fue enviado por Dios y dice que tenía un plan, o sea, un propósito. Y dice la palabra de Dios: o sea, Juan, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿A qué vino? A dar testimonio de la luz. ¿Y para qué vino a dar testimonio de la luz? Pues a fin de que todos creyesen por él. Que todos creyesen por él. Vamos a ver, todos creyesen por él. ¿Ok? Aquí tiene algo que ver ya el creer en este que es Dios, este que hace todas las cosas, este que contiene la luz y que es la vida de todas las personas, o la vida y la luz de los hombres, la humanidad, que nosotros creamos en él. Entonces seguimos leyendo y dice que él, a fin de que creyeses por él, ¿verdad? Entonces dice aquí: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces venía a este mundo, pero luego dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces esta luz verdadera, del que estamos hablando, este verbo, estaba en el mundo. Ahora, aquí yo no puedo saber si estaba en el mundo y se alejó del mundo, o estaba en el mundo pero luego se manifestó en el mundo, luego se hizo real en el mundo, como vamos a ver en un momento más. Pero entonces el Señor estaba en el mundo, ¿verdad? Pero luego vino al mundo, ¿ok? Se hizo presente en el mundo. Y dice la palabra de Dios que aquella luz, venía al mundo, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿De quién estamos hablando? Del verbo. Estamos hablando del verbo que es Dios, el verbo que estaba en el principio, el verbo que crea todas las cosas, el verbo, the word. Estamos hablando de logos, ¿verdad? De este Dios, ¿verdad? Que por la palabra crea todas las cosas. Y luego dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué dice a lo suyo vino? Porque el mundo es de él, el mundo es... De hecho, yo oí hace mucho tiempo que alguien que decía: es que al Señor le pertenece la humanidad por creación, le pertenece la humanidad por salvación, por redención, por posesión una vez más también. Entonces, en el mundo estaba, el mundo fue de él y regresa al mundo y dice: a lo suyo vino, porque esto no es del enemigo, todos digan: esto no es del enemigo, amén, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Pues él viene al pueblo de Israel y no le recibieron. Pero no nos hagamos, no solamente el pueblo de Israel no le recibió, hay muchísima gente que no ha recibido a Jesús en la humanidad todavía. Hay mucha gente que todavía no lo conoce, aún en nuestro país, en nuestra ciudad y probablemente en nuestra propia colonia y en nuestra propia cuadra. ¿Cómo está de acuerdo conmigo? O sea, estoy de acuerdo, Jesús, una buena persona y todo esto, pero que me digas que hay que recibirlo, porque mira lo que dice en el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si al recibirlo y creer en su nombre le hace hijo de Dios, entonces ¿qué es mientras no le ha recibido y no cree en su nombre? Es una criatura de Dios, simplemente es una creación de Dios, pero no vive la relación de padre-hijo, no tiene las bendiciones que puede tener una persona que está bajo la bendición y la cobertura de su padre, ¿verdad? Entonces, aquí dice que hay que recibirlo. Para mí este versículo es importantísimo,
porque hizo la gran diferencia y sabemos que hace la diferencia en la vida de una persona. Amén. ¿Ok? Entonces, dice que los que le recibieron, y luego dice los que creen en su nombre. ¿Ok? Ahorita vamos a ir a cuál nombre y por qué ese nombre. ¿Ok? Los que creen en su nombre. ¿El nombre de quién? Pues el nombre del Dios, el nombre del Verbo, el nombre del Logos o the Word, como le quieras llamar, pero los que creen en ese nombre, ¿ok? Entonces, dice la palabra de Dios que estos llegan a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados por voluntad de Dios. Y empieza una nueva realidad, porque nosotros, siendo originalmente espíritu, alma y cuerpo, al pecar muere uno espiritualmente, y lo que necesita, la solución no es hacer cosas, sino ser, volver a ser la parte que estaba muerta. Por eso el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer. No le dice Nicodemo tienes que hacer, no, tienes que nacer otra vez. Entonces vemos que el apóstol Juan quiere dejar una base bien firme en nosotros, en el que lee el Evangelio, y está hablando acerca de esto tan importante. Entonces nosotros vemos que al recibir al Señor venimos a ser hijos de Dios por la voluntad de Dios, y dice que los que creen en su nombre. Ahora quiero que veamos un cierto énfasis en el versículo 14. Todo esto, imagínense, Juan lo está escribiendo como el primer capítulo. O sea, Juan no escribe todo lo demás para enganchar a la gente, que Cristo sana, que Cristo sana ciegos, libera endemoniados, y luego les dice esto. No. Este es el primer capítulo, esta es la base que tienen que saber, dice Juan. Entonces, dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. Ahora, quiero que hagamos uso de nuestro entendimiento espiritual. El verbo que estaba en el principio, en Génesis 1, ¿ok? Ese verbo que es la palabra que sale de Dios, que dice sol y se hace sol, que dice luna y se hace luna. Ese verbo que es Dios creando, ¿ok? Dice, aquel verbo se hizo carne. Quiere decir que Dios, el Padre, Dios dijo, hijo, y se hace carne, ¿ok? Pero es el mismo. ¿Por qué digo que es el mismo? Porque aquí vemos, dice, aquel verbo se hizo carne, pero el verbo es Dios, dice que era con Dios y era Dios. Entonces el verbo Dios se hizo carne. Esto es bien importante porque algunas personas pueden pensar que el cristianismo y el evangelio empieza en Belén, en el nacimiento de Jesús en la tierra. Mucha gente puede pensar, ¿dónde empezó el cristianismo? En Belén, en el nacimiento. Es un grave error. El cristianismo no empieza en Belén. El cristianismo empieza en la eternidad, en el corazón de Dios. Amén. El cristianismo realmente no es que Jesús, un hombre, se hizo Dios, es que Dios se hizo un hombre. El eterno Dios, el que creó los cielos y la tierra, se hace un hombre. Esto es importante porque uno podría pensar tanto ver a Jesús caminando entre la tierra, entre nosotros, que como seres humanos, como hombres y mujeres, sentimos una extrañeza. Y vamos a pasar un video, pero bueno, voy a decir, sentimos una extrañeza de adorar a un hombre, ¿sí? Sentimos una extrañeza de postrarnos ante un hombre. Pero cuando nosotros entendemos que no hacemos eso, o sea, nosotros no empezamos hace 2000 años, nosotros empezamos en la eternidad, en el corazón de Dios. Amén. Y cuando nosotros hablamos de Jesús, nosotros estamos hablando de Dios que se hizo un hombre.
Por eso la palabra de Dios, y a mí es junto con este texto bíblico que dice aquel verbo fue hecho carne, amarrémoslo con 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios se haya manifestado en carne. Así dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios se haya manifestado en carne. Entonces, estamos hablando de Dios manifestado en carne. Cuando nosotros vemos esto que dice la palabra de Dios, el verbo fue hecho carne, Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que cuando el ángel da una palabra, ¿verdad? Porque Dios usa a una mujer para encarnarse, y dice la palabra, llamará su nombre Emanuel. Pero la verdad es que nosotros nunca le decimos Emanuel a Jesús. Nunca lo usamos eso. ¿Por qué? Porque Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, como que este rompecabezas se empieza a armar. Este rompecabezas se empieza a armar porque Dios está con nosotros. Es Dios con nosotros. No tenemos problemas de postrarnos ante el Creador de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. El que nos llena, el que nos bendice, el que nos guarda. Entonces, vemos aquí la importancia de entender todo esto. Cuando Juan el Bautista dice, viene después de mí y es antes de mí, es precisamente por eso. O sea, él venía preparando el camino de alguien que ya estaba antes que él. Que ya estaba. Por eso Jesús dice, es que antes que Abraham fuera, yo soy. Este yo soy es importantísimo. Por eso Jesús lo repite una y otra vez. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy. Todo el tiempo el buen pastor. Este yo soy, se acordarán cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, quiero que vayas y le digas a Faraón que deje libre a mi pueblo. Señor, y si me pregunta que cuál es tu nombre, ¿qué le voy a decir? Tú le vas a decir que yo soy, te mandó. Este yo soy es este mismo yo soy del que estamos hablando. Aquí hay otra cosa muy interesante. Seguimos leyendo y ahorita entramos para profundizar en esto que estoy hablando. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y luego miren lo que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. O sea, esto que viene, este contexto que viene hablando, que no nos dice, parece como si estuviera revelando poco a poco, ¿verdad? Quitando las capas para saber de quién estamos hablando. Este verbo, ¿verdad? Este verbo que es Dios, que es en el principio, que hizo todas las cosas, que es la luz de la humanidad. Este verbo del cual estamos hablando, que al recibirlo nos hace hijos de Dios. Y viene todo esto y decimos, ¿de quién estás hablando, Juan? ¿De quién estás hablando? Y dice, de Jesús, ¿verdad? Jesús. Y luego dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Hay un ejemplo que yo oía, y ahorita regreso al nombre de Jesús, pero un ejemplo que yo oí hace muchos años que dice, cuando el Señor dice que Él es la luz, se sabe en el tiempo presente que la luz está compuesta de tres elementos. Uno es el elemento actínico, otro el elemento lumínico y otro el elemento calorífico. El elemento actínico es el elemento ácido de la luz que no se ve, pero es el elemento por el cual los que trabajan los rollos de fotografía lo hacen en un cuarto oscuro, con una luz especial, porque si no la luz, el elemento ácido de la luz afectaría el rollo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el Padre es así, no son tres luces, es una luz,
Pero el Padre es el Dios que no se ve. Por eso dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero luego dice, pero el Hijo le ha dado a conocer. Porque el Hijo es el elemento lumínico, es la luz, es el que se ve del Dios que no se ve. Él es. Y luego el Señor Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el elemento calorífico, es el elemento que no vemos, pero podemos sentir su calor. Amén. Su presencia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. O sea, Dios nos va revelando su palabra. Ahora, hay una palabra importantísima, Jesús. ¿Ok? Jesús ya es traído, digamos, al inglés o al español, ¿verdad? Pero si nos vamos para atrás, bueno, en el griego, ¿verdad? Podríamos ir todavía más para atrás, irnos al hebreo. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el nombre en el hebreo de Jesús y de dónde se origina? Les voy a explicar. Había una persona, nomás para que sepan el nombre, ok, voy a entrar al nombre de Jesús. Una persona que se llamaba Oseas. Oseas era una de la gente de Moisés, ok, que él mandó de espía a la tierra prometida. Oseas quiere decir salvación o ayuda, salvación o ayuda. Pero Moisés le cambió el nombre y le dijo, tú ya no te vas a llamar salvación. Tu nombre ya no va a ser Oseas, tu nombre va a ser Josué. ¿Ok? En español como que parece que cambió otro nombre completamente, pero realmente a Oseas le agregó, vamos a llamarlo así, la J. ¿Ok? O mejor dicho, esa Y de Yahvé. ¿Ok? Y entonces lo que está diciendo es, tu nombre ya no es salvación, tu nombre es Jehová es salvación. Jehová es la salvación. ¿Ok? Jehová es la salvación. Y empezamos a entender que ese nombre en hebreo es el mismo que nosotros traducimos al español como Jesús. Dios con nosotros está diciendo, cuando decimos Jesús, estamos diciendo Jehová es nuestra salvación. O sea, es Dios con nosotros. Amén. Cuando yo vengo delante del Señor, es Dios, el Dios que vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La ley fue traída por Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, aquí empezamos a entender y decimos, el fundamento que Dios nos quiere dejar es, cuando venimos delante del Señor Jesús, estamos viniendo no delante de un niño que se hizo Dios, sino de un Dios que se hizo hombre. Amén. Delante de Dios, de Él Dios, del único Dios verdadero que se hace un hombre. ¿Para qué? Para que creyendo en Él tengamos la bendición de ser llamados hijos de Dios. Por eso este mismo Juan más adelante escribe 3 cartas y dice, wow, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, como a Él tampoco lo reconoció. Una realidad presente, nueva, y entramos en la dimensión de su presencia y nos deleitamos en Él. Nos deleitamos en Él, amén. Nos deleitamos en su presencia. ¿Dónde empieza esto? Pues en lo personal mío, empezó el 24 de junio de 1972. Después de haber ido 21 años, vamos a decir, a la iglesia, el 24 de junio de 1972, alguien me dijo, Joel, es que necesitas recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Jehová salvación, y ahí empieza todo. Y nace uno como un bebé que en ese momento quizá no entiende, como el bebé que nace del vientre de su madre, no sabe qué está pasando, pero ya nació. La mamá sabe, los doctores saben, las enfermeras saben, el papá sabe, ellos saben, pero el bebé no sabe.
nuestra vida espiritual así sucede en ocasiones, pero Dios desea que tengamos una base firme completamente. Y cuando uno vive esta experiencia, uno puede decir, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Amén. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Yo le doy gracias a Dios por el cambio operado en mi ser, en nuestro ser. Amén. Pero ¿qué dice el Señor? Aquí el Señor dice, los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que creen que Jesús es Jehová, nuestra salvación. Él es el Dios que se hizo carne. Él es el que estaba en el principio. Él es el que por medio de su palabra creó todas las cosas. Él es el que contiene la vida, que es la luz de la humanidad. Él es Jesús, es Dios con nosotros, es Dios que se manifestó, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén, hermanos. Yo creo que a lo que Dios nos lleva y a lo que el apóstol nos quería llevar es, antes que te vayas al capítulo 2 y 3, antes que te admires de todo lo que Jesús hace, toma la decisión. Toma la decisión. El Señor está a la puerta de tu vida llamando. Si tú oyes su voz y abres la puerta, Él entrará en ti, Él cenará contigo, Él tendrá una relación íntima. Pero tiene uno que decir, Señor, yo te recibo en mi corazón. Yo te recibo en mi vida, Señor. Yo reconozco, yo creo en tu nombre, ¿verdad? Como dice aquí, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en su nombre.